delante de Jesús Eucaristía, de Jesús sacramentado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva María! Fuerte el aplauso a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que este tiempo en que vivimos el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos saciados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros la serpiente. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esa y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán todos los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo, y mucho es lo que tengo que decir a ustedes, y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que hago el Padre me enseñó. Eso digo: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Vengan a volver a sentarse un momento, queridos hermanos. Dice al final del Evangelio: después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Cuando Jesús se ha levantado en lo alto y se entrega a todos hacia él, nos presenta una continuidad con la primera lectura que hemos escuchado. Como el pueblo de Israel, que para ser liberado de los egipcios, pues fueron sacados, liberados de la esclavitud, conducidos por el desierto por Dios a través de quién? De Moisés. Pero hubo un momento de necesidad, no todo, es cierto, pero el pueblo, en cierto modo, le empieza a reclamar a quién? A Dios. Mejor nos hubiera dejado allá donde estamos. Mejor, y eso suele pasar con todos. Cuando a veces sentimos la comodidad, cuando sentimos verdaderamente que estamos a gusto, como dice el Evangelio en otra parte, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que estaba haciendo. Y eso pasa, ¿no? Cuando estamos a gusto. Pues aquí nos hubiera dejado, aquí tenemos que comer, aquí esto, aquí el otro, y empiezan a reclamar entonces a Dios. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Y el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra Dios y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. O sea, ¿qué decía el Evangelio? Morirán en su pecado. Pueblo de reclamar. Y Dios descendía entonces serpientes, y muchos eran mordidos por la serpiente que morían. Y al ver esto los demás empiezan a hacer la súplica ahora. Dile al Señor que entonces verdaderamente hemos pecado. Ruega al Señor. O sea, primero no se daban cuenta de cómo le habían reclamado a quién. A Dios. Y por eso regresa para decir: ruégale, dile al Señor. Porque quién era el que subía para interceder en favor del pueblo, ¿verdad? Y sube a interceder. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas, levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Y él hizo entonces la serpiente y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, miraba la serpiente y quedaba curado. Eran las indicaciones de Dios. O sea,
dice, fue levantado para que aquellos vieran y fueran curados de la mordedura de la serpiente. Eso suele pasar en nuestra vida diaria también, cuando a veces nos dejamos arrastrar por el pecado, cuando dejamos verdaderamente la seducción del mal. Cuando estamos cayendo en el pecado, no nos damos cuenta e incluso murmuramos contra quién, contra Dios. Aunque nos da pena decirlo, pero es la verdad. Hasta le reclamamos a Dios, ¿no? Y ya cuando nos viene la desgracia, nos pasa como el pueblo de Israel, levantamos los ojos hacia lo alto para hacer qué, curarnos. ¿Me explico? Por eso dice, ¿verdad? Para que el Hijo del Hombre entonces, cuando sea levantado en lo alto, atraer a todos hacia, no nada más era el pueblo de Israel. En nuestro día, el Hijo de Dios todavía atrae a todos hacia Él. ¿Para hacer qué? Para ser curado, para ser sanado. Por eso, conviene que yo me vaya. Yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Pero ellos no entendían que este se va a suicidar, ¿ok? Luego viene el Espíritu que entra para pensar mal. ¿Qué le está pasando a este hombre? Yo vine de allá y regreso. Ustedes son del mundo. Si siguen tal cual, van a morir sus pecados. Pero no comprenden. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy yo y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó eso dijo: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Y eso pasa en nuestra vida. A veces decimos: Señor, quiero que tú me concedas este milagro. Quiero que tú, Señor. Y entonces, a veces te cumplimos. Cuando Dios nos concede lo que le hemos pedido, ya ni siquiera regresamos por el cambio. Sí, es cierto. Mientras estamos, ahí estamos. Y después, ¿qué pasa? Ya ni siquiera dar gracias, ¿no? Como el cuento de los leprosos. ¿Qué acaso no era fiesta? ¿Cuántos regresaron a dar gracias a Dios? ¿Dónde están los otros 9? Ni siquiera la mitad regresó para dar gracias a Dios, ¿o sí? ¿No? Y eso pasa a veces en nuestra vida. Nos enseña la palabra de Dios entonces que no dejemos de mirar hacia arriba, que no nos dejemos de ser por el mal, siempre estemos levantando los ojos hacia Dios, siempre busquemos para ser salvados de nuestro pecado. Siempre. Así dice el hombre que camina hacia abajo, que camina en debilidad, sucumbe. Pero el que camina con Dios es salvado. Porque es nada hago por mi cuenta. Él no me ha dejado solo. Y eso pasa en nuestra vida. En ese sentido que ya poder. En ese sentido que ustedes de la vida diaria nos abruman. Pero si nos sostenemos de Dios, estamos seguros de que vamos a seguir saliendo adelante. Por eso no hay que mirar para abajo, hay que mirar a crucificar. Hay que mirar a crucificar, hay que mirar hacia arriba para ser curados como el pueblo de Israel. Y así nosotros podemos ser curados también. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta cuaresma verdaderamente morir al pecado para resucitar con Cristo a una vida nueva, a una vida de luz, de paz y de amor.